Regresamos con la información relacionada con la visita del general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, y del subsecretario de Guerra Joseph Umir a Caracas. En el informativo de NTN 24 nos acompaña a esta hora Vladimiro Mujica, es académico, presidente de BEN América y vicepresidente del Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo. Bienvenido, señor Mujica, buenas tardes, bienvenido a nuestro informativo de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Son temas muy importante lo que ustedes quieren discutir. Adelante. Gracias. Quisiera preguntarle qué significa la visita del jefe del Comando Sur, Donovan, y el subsecretario de Guerra, Umir, tanto para Venezuela como para Estados Unidos. Mira, y por supuesto hay diferentes interpretaciones. La interpretación que yo le doy, digamos, y la gente es cercana a mí desde el punto de vista de actores en la lucha por la democracia, etcétera, le damos, es que se está estabilizando el control de los Estados Unidos sobre una situación muy delicada, porque, como ya ustedes mismos lo reseñaron en lo que estuve escuchando de los resúmenes que presentaron, se trata de, primero, dos personas que estuvieron, el comandante, el jefe del Comando Sur y el subsecretario de Guerra, estuvieron profundamente involucrados en la extracción de Nicolás Maduro y en todo lo que tiene que ver con el fijar posición del gobierno de Trump en materia de Venezuela. O sea, que están viniendo para Venezuela, bueno, dos jefes importantes a entenderse con lo que queda del gobierno descabezado de Nicolás Maduro. Es una situación prácticamente surrealista en el sentido pues, de quienes están implicados en esto, pero que por otro lado es la política real. O sea, no es surrealista de una manera, pero del otro lado es la política real, porque lo que se está imponiendo es la visión de los Estados Unidos sobre todo esto, y a Delcy Rodríguez y a los otros dos que estaban en esa reunión, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, a pesar de todas sus declaraciones públicas diciendo que estaban dispuestos a resistir hasta la muerte, etcétera, 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 no les ha quedado sino atender de una manera que debe ser muy, muy difícil de aceptar para ellos la presencia de estos dos líderes del Departamento de Guerra de los Estados Unidos en Venezuela, y todo lo que han tenido que hacer para cabalgar sobre esta situación. Desde el punto de vista, y cuando termino, por no entenderme mucho en la pregunta, desde el punto de vista de los sectores democráticos, es muy importante que esa visita realmente desactive todos los intentos de represión, culmine con la libertad de los presos políticos, que es un capítulo no cumplido por el gobierno tutelado y es un capítulo extremadamente importante, y que abra la puerta, como se señaló, para los 3 pasos de la transición que señaló el secretario Rubio: estabilización del país, recuperación de la economía y transición hacia la democracia. Y en la transición hacia la democracia es indispensable que se escuche la voz de los venezolanos, no solamente la voz del régimen tutelado. Esa es un poco mi primera valoración sobre esto. Sí, señor Mujica. Quería preguntarle por algo muy puntual, y es esta contradicción. ¿Lo ve usted como una contradicción de que Estados Unidos esté pidiendo por la cabeza de Diosdado Cabello y Vladimir Padrino cierto monto y resulte que se reúnen con ellos altos representantes del gobierno de Donald Trump? ¿Cómo lo evalúa usted esta situación? Mira, es inusual, pero no es que no ha ocurrido nunca en la historia. Recuerden que cuando se estaba discutiendo, y eso está claramente detallado pues, en el libro de la autobiografía del exsecretario Kissinger, las reuniones que se hacían con los representantes de Vietnam, se estaban haciendo reuniones en París con gente dirigentes que el día anterior habían atacado un destacamento norteamericano. O sea, ese tipo de reuniones en términos de política real no son imposibles, son difíciles de entender, pero la ruta que tomó los Estados Unidos de decir no hay manera de pacificar al país, sino entendiéndose en cierto modo con esta gente, pero que ellos a su vez sepan que hay una amenaza real sobre ellos. Entonces yo veo que la presencia de estas autoridades en Venezuela, a pesar de ser en cierta manera una contradicción, cuando uno pone la imagen de Cabello, por el cual hay una recompensa, y Padrino López, etcétera, y están ellos allá, pero si eso conduce a que el país puede caminar una transición pacífica que llegue a la democracia,
Entonces, bueno, son cosas muy inesperadas, pero que no va a quedar otro remedio que aceptarlas. Pero sin duda, pues que a cualquier análisis, sin entrar en muchísimo detalle, termina por preguntarse, bueno, ¿cómo es posible que se dé esta reunión? Y mi respuesta es, esa reunión se da porque el interés en que se estabilice Venezuela es superior a la captura de Diosdado Cabello y Padrino López. Sí, señor Mujica, quiero preguntarle algo puntual. Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello tendrán que construir un discurso de doble mensaje. Para la comunidad internacional hablar de cooperación, de lucha contra el narcotráfico, pero para la base interna hablar de soberanía, antiimperialismo y unidad del chavismo. ¿Doble mensaje de los líderes del régimen? Absolutamente, y lo están haciendo desde hace rato, y ese es uno de los peligros, que ellos pretenden tener un discurso para afuera, es decir, y tienen otro discurso para adentro, y además tienen actividades de represión todavía para adentro. Y eso es algo en lo cual los maestros de la tutela a ese régimen, que son los Estados Unidos, deben, en nuestra opinión, deben también ser muy claros, sobre todo el tema de la liberación de los presos, pero ellos tienen una tarea muy difícil de construir un lenguaje doble, como tú dices, uno para el exterior y uno para el interior, tratar de seguir presentando a Maduro como el presidente de Venezuela, cuando ya eso nadie se lo cree, discutiendo una ley de amnistía que los pretende exculpar a ellos. Entonces, ese doble discurso es su tarea, una tarea muy difícil, que no creo que la puedan cumplir y que se va a traducir en divisiones importantes dentro del chavismo. Pues le agradecemos mucho al señor Vladimiro Mujica, académico, presidente de Benamérica y vicepresidente del Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo, a quien le agradecemos por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Feliz tarde. No, a ustedes por la invitación. Gracias. Cargada en brazos, así tuvo que ser trasladada esta madrugada Mariana Escalona, esposa del prisionero político venezolano Julio Velasco. Mariana estaba participando en la huelga de hambre frente al centro de torturas conocido como Zona 7, en Boleitas, Caracas. Al cumplirse más de 100 horas sin comer ni beber, ella sufrió una descompensación aguda y se desplomó. La mujer fue atendida con primeros auxilios allí en el lugar, tenía la tensión baja y claros síntomas de deshidratación. Finalmente tuvo que ser remitida a un centro de salud para mayor atención. Decenas de familias continúan con la protesta y hoy la asamblea controlada por el régimen deberá retomar el trámite de la amnistía exigida por Estados Unidos para todos los prisioneros políticos en Venezuela. Más de un mes después del anuncio de supuestas excarcelaciones masivas por parte del jefe de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, los procesos aún siguen lentos y con intermitencias. Desde el 8 de enero hasta 18 de febrero, 448 prisioneros políticos han sido excarcelados según el Foro Penal. La ONG estima que al menos 600 personas continúan tras las rejas de manera injusta.